Vamos a presentar en este vídeo el análisis de covarianza o ANCOVA. Supongamos que estamos haciendo una investigación donde nos interesa medir el rendimiento en inglés que se logra después de aplicar una variable independiente, de manera que tenemos a un grupo haciendo una formación en inglés usando las nuevas tecnologías y un grupo utilizando un método de enseñanza más tradicional. En esta investigación, pues con la lógica de la ANOVA veríamos que hay personas en el grupo TIC o de nuevas tecnologías que obtienen puntuaciones altas, aunque hay diferencias entre ellos, lógicamente, teniendo una media alta en este grupo, y en el grupo de la enseñanza tradicional tendríamos personas también con sus diferencias, pero con una media global en este grupo más baja. La lógica de la ANOVA compara la dispersión de las medias, es decir, este salto, comparado con la dispersión entre las personas dentro de los grupos, que serían estos saltos. De manera que si lo que difieren las medias es mayor que lo que difieren las personas, encontraríamos una F estadísticamente significativa y, por tanto, diferencias en las medias que no se deben al azar. Pero a veces ocurre que los grupos se diferencian también en variables relevantes. Estas serían las covariables, serían variables cuantitativas relevantes para el rendimiento en inglés. Una variable muy relevante en este tipo de investigación es el nivel de inglés inicial. Imaginemos que los dos grupos también difieren en el nivel de inglés inicial, siendo precisamente el grupo que acabó recibiendo el entrenamiento en TIC un grupo con un inglés inicial mayor que el inglés inicial del grupo tradicional. En este caso, estas diferencias no sabríamos si se deben al método de enseñanza-aprendizaje seguido o al nivel de la covariable previo. El análisis de covarianza nos va a permitir igualar estadísticamente a estas personas en el inglés inicial y poder salir de dudas. ¿Difieren realmente en su inglés final una vez descontado el efecto del nivel de inglés inicial? La aplicación, por tanto, la más importante es igualar estadísticamente, y por eso está entre comillas, a los grupos en la covariable. Esto se utiliza sobre todo cuando estamos haciendo tratamientos, como era el caso del ejemplo, donde hacemos un entrenamiento determinado. Por ejemplo, también podemos entrenar a las personas para reducir su ansiedad. Medimos la ansiedad final y metemos como covariable la ansiedad inicial. Una lógica también, una aplicación para emplear el ANCOVA es la reducción de la varianza dentro. Metiendo covariables vamos a hacer más pequeñas las diferencias entre las personas, lo que va a hacer que el estadístico F crezca. Esta aplicación ha de estar siempre fundamentada en la teoría y no podemos introducir excesivas covariables para ver si nuestra F finalmente sale estadísticamente significativa, sino que lo ético y lo riguroso es pensar en qué covariables vamos a introducir, que sean relevantes desde la teoría, y tener la decisión hecha antes de hacer el análisis de varianza. Bueno, vamos a explicar ahora cómo consigue estadísticamente hacerse esto. Bueno, la magia que hace el ANCOVA está fundamentada en la realización de una regresión previa. Vamos a representar a las personas que reciben el TIC, el método TIC o el método tradicional en distintos colores, y vamos a poner en el eje Y la variable dependiente, el inglés final, y la covariable, también cuantitativa, en el eje X, el inglés inicial. Así que tendríamos el inglés final en el eje Y y la covariable en el eje X. Bueno, imaginemos que el grupo TIC tenía como media un inglés final bastante alto, pero también un inglés inicial bastante alto. Este sería como la media del grupo TIC, y tendríamos, cada uno de estos puntos sería una persona que ha recibido esta formación, y este sería el gráfico de dispersión. Cada una de estas personas tendría, por ejemplo, esta persona, su inglés final en este punto del eje Y y su inglés inicial en este punto del eje X. De la misma manera tendríamos al grupo tradicional,
cada una de las personas, que como media también tienen su inglés inicial y que han alcanzado su inglés final. Veríamos lógicamente que hay una diferencia muy grande entre los niveles de inglés final conseguido por ambos grupos, pero también observamos que hay una diferencia muy grande en sus niveles de inglés inicial, de manera que queremos precisamente contrarrestar estas diferencias. Vamos a añadir algunos puntos para que salga interesante los gráficos. Imaginemos que tenemos a las personas así en el grupo TIC y el grupo tradicional. Bueno, pues como os decía, lo primero que hace la ANCOVA es descontar estos efectos, hallar la recta de regresión de ambos grupos. Vamos a pensar que pasa por el grupo, por el punto medio, las dos rectas de regresión. Esta es la recta que nos permite predecir los niveles de inglés final a partir de los niveles de inglés inicial. Lo que hace literalmente la ANCOVA es igualar a las personas en el nivel de inglés inicial. Podemos utilizar, por ejemplo, el valor medio del inglés inicial, equidistante al grupo tradicional, al grupo TIC, y a partir de este inglés inicial medio, predecir cuál será el nivel de inglés final. Así que tendríamos para el grupo TIC un nivel de inglés final más reducido comparado con el que teníamos antes, ha bajado, y en el caso del grupo tradicional tendríamos un inglés final que sube, de manera que efectivamente sigue habiendo diferencias entre ambos grupos, pero estas diferencias en este caso ahora son menores. Lo que va a hacer el ANCOVA es emplear este valor corregido una vez igualadas los niveles de inglés inicial. En el vídeo siguiente tenéis cómo hacerlo en SPSS, pero vamos a repasar también cuáles son los supuestos brevemente para hacer el ANCOVA. En primer lugar, tenemos que cumplir los mismos supuestos de la ANOVA: normalidad, homocedasticidad y puntuaciones independientes. La covariable ha de ser cuantitativa, lógicamente, porque estamos fundamentándolo en una regresión lineal. La covariable, como decíamos, tiene que ser relevante teóricamente y decidida desde esta relevancia de antemano, y además medida antes del tratamiento. La covariable ha de ser, si estamos haciendo un experimento, incrementando el nivel de inglés, tenemos que medir el nivel de inglés inicial antes de hacer el tratamiento. Esto que parece obvio, a veces en las investigaciones encontramos que los autores lo miden después echando mano de la memoria de los sujetos. ¿Recuerdas cuánta ansiedad tenías antes? ¿O recuerdas tu nivel de inglés? Esto está desaconsejado claramente porque las personas tienen sesgos de memoria y si les ha ido bien el tratamiento pueden recordar, pueden inferir que han tenido un salto mucho mayor del que realmente han tenido. Así que la covariable ha de ser medida antes del tratamiento. Además, tenemos que explorar visualmente que la variable dependiente y la covariable tengan una relación lineal, es decir, que la recta de regresión ajuste adecuadamente a la nube de puntos. Hay veces que tenemos covariables como la edad que presentan relaciones curvilíneas con muchas variables dependientes, de manera que encontramos un ascenso y luego un descenso. En este caso no podríamos aplicar el ANCOVA, y sí en el caso en que las relaciones sean lineales. Además, hemos de explorar visualmente también homogeneidad de regresión entre los grupos, es decir, que las rectas de regresión, como era el caso del ejemplo, sean paralelas, es decir, esta recta tiene que ser paralela a la otra. En el segundo vídeo que os adjunto podemos observar si estas rectas de regresión son efectivamente paralelas o si se cruzan o son claramente no paralelas. Y además, el último supuesto sería referido a las covariables, al número y al grado de independencia que tienen. En primer lugar, hemos de explorar la matriz de correlaciones entre todas las covariables y que la correlación no llegue a 0,7 o lo supere. Es decir, necesitamos covariables que no sean redundantes para evitar problemas de multicolinealidad. Además, una segunda condición sería que el número de covariables nunca supere
a el valor expresado en esta gráfica, donde n es el tamaño muestral y j el número de grupos. Si por ejemplo tenemos una muestra de 100 personas y tenemos una investigación de 2 grupos, no 0,1 por 100 sería 10, menos 1, 9. No podríamos llegar a introducir 9 covariables, pero podríamos introducir hasta 8, un número de covariables muy alto. En cualquier caso, el ANCOVA necesita que la elección de covariables y la medida de las mismas sea previa al tratamiento que estamos realizando y previa a los análisis que hagamos.